Muy generoso Patricio conmigo, ¿eh? Pero es así, Puedo Jorge. serle útil, cuénteme. Bueno, la verdad que usted es útil cuando tiene la posibilidad le dan una cámara, un micrófono, Jorge, porque a veces se enseña con la simpleza. Mi abuelo siempre me decía que en las cosas simples están las cosas más complejas de la vida, en el aprendizaje. Tenía razón el abuelo, Sí, ¿eh? el abuelo Andrés. Jorge, lo voy a aprovechar un minuto y le agradezco la diferencia con nosotros, porque usted ha dicho Por que, que favor, mi por ley es un favor. producto exitoso de los errores y las consecuencias directas de internas estrategias del peronismo en los últimos años. Y la verdad eso es algo tan simple, pero lo ha dicho usted. Cuénteme si me puede argumentar algo más. Mire, es absolutamente obvio. Yo lo dije, lo escribí, lo dije siempre que pude. Milei es un producto del peronismo. No digo yo de los errores del peronismo. Un producto exitoso, brillante, destinado a evitar que la herencia del gobierno de Alberto Fernández fuera otra vez Juntos por el Cambio. Cuando yo digo que los méritos de Milei son políticos más que económicos, me refiero a la jugada política que hizo él, que fue muy bien, porque yo ni siquiera se lo reprocho eso, porque una vez que dejan afuera a la señora Patricia Bullrich, la montonera del bien, si es que usted me sigue, Sí, la atentamente. dejan fuera del balotaje, al día siguiente entra en contacto con Acasuso, arregla con Macri y avanza contra el peronismo que lo inventó. Me parece que fue una jugada absolutamente brillante, digna de ser estudiada en las universidades, por lo simple incluso, ¿no es Uh cierto? Y -huh. por cómo quedó y por la lectura que se hace posteriormente del análisis, porque en realidad, con lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, no gana el peronismo en primera vuelta porque le faltaron solo 2 puntos. Claro. Razón por la cual eso es para todos aquellos que continúan y que hablan de la crisis feroz del peronismo y demás. No, lo que está en crisis verdaderamente es la versión patológica del kirchnerismo. Cuando yo digo patológica, no lo digo despectivamente, porque hoy la jefa nacional del peronismo está presa. Y está presa, y algo que es muy sensible a Córdoba, si hubiera continuado Juan Carlos Maqueda, el doctor Maqueda, como miembro de la Corte, hoy la doctora no estaba presa, como tampoco estaba presa si lo votaban favorablemente a Ariel Lijo en su momento. Claro. ¿No es cierto? Pero bueno, jugaron tan mal que hoy Ah, la ah. presidenta del Partido Justicialista está en cana. Está en cana y con una causa, como la causa Cuadernos, que es una daga cotidiana en cuanto el antiperonismo afloja un poco o Milei no resuelve absolutamente nada de todo lo que propone resolver, basta con elevar el nivel de sonido a otra vez a los bolsos de López, a las confesiones de algún arrepentido y todas las cosas que se cuentan, que yo las conté, amigo, en la marroquinería política en el 2005 ya, Claro. cuando Clarín era absolutamente permeable y casi le diría solidario con aquel Néstor Kirchner cuando se originaban todas las causas que atormentan al peronismo de hoy. Ahora, esto no significa creer que kirchnerismo y
peronismo están prácticamente en una simbiosis perfecta. El peronismo es mucho más amplio, tiene muchos rostros, y el peronismo en el año par, si usted leyó mi nota de síndrome del tercer año par, en años pares en el peronismo se discute liderazgo, y en años impares se ve si el que ganó es un buen ganador y el que perdió es un buen perdedor. Sabe que lo que no pueden hacer es otra vez escindirse, otra franja. Claro, volver a la escena, usted dice, volver a la escena. Y bueno, cuando el peronismo hizo una franja importante en el 2013 se facilitó el triunfo del ángel exterminador Mauricio Macri en el 2015. Cuando vuelve Massa al peronismo, vuelve el peronismo al poder con Alberto Fernández. ¿Qué significa? Massa es un elemento todavía importante. Y después, bueno, hay otros que también quieren ser y hay que ver qué suerte tienen, ¿no claro. es cierto? O sea, pero ¿qué es lo que yo creo? A ver. Y que me parece que me pongo en contra, sobre todo ayer que me quedé hasta casi las 2 de la mañana escuchando los discursos de los senadores y demás. Ahora no tiene ningún pretexto el gobierno para que no haya inversores. Y según mi información, probablemente equivocada, no hay tales inversores. Hay inversores en algunos renglones que parecen que son infalibles, que tienen que ver con energía o con los minerales raros. O con interesados los minerales serían, algunos interesados. Bueno, pero según mi información, probablemente inexacta, no hay mucho entusiasmo por invertir en la Argentina. Y no creo que la ley que se aprobó ayer vaya a modificar esencialmente el panorama. La verdad, bueno, esto, la verdad esto quiero... lo veremos con el correr de la semana. Pero voy a hacer caso a tantas cosas que me decía mi abuelo. Cuando uno escucha que llueve arriba en el cerro, debe tener precaución por la escorrentía del río, porque seguro viene, por ahí viene la creciente, ¿no? Acá se habla mucho en las sierras, Jorge. Digo, le pregunto una cosa más y le agradezco esta sinceridad de poder compartir esos criterios y esos mecanismos que hace en el análisis. Digo, en esa falta de rumbo del peronismo que pareciera que permanentemente busca liderazgos, ¿cómo mira a Córdoba y, por ejemplo, al gobernador nuestro Martín Yarlora, que de alguna manera en la franja etaria de todos los, en este caso gobernadores o dirigentes del peronismo del país, como yo vi por ahí en la nota que usted recién hacía referencia, que leí el síndrome de tercer tiempo, en un momento usted marca la reunión de Axel con los mini gobernadores. Sí. Bueno, ¿cómo lo ve usted? Sí, a ver, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo veo Córdoba? Me parece que intuyo, y por mi información que es básica, yo conozco bastante entretela de la interna de Córdoba. A ver, me parece que Milei, que se calzó la victoria y se puso la campaña al hombro en la última elección. A ver, si con 2 apellidos él le gana al gobernador de Córdoba y al gobernador de Santa Fe, y si con un Pellegrini gana en Córdoba y con un Pellegrini gana en Santa Fe y con un Roca le gana el gobernador Schiaretti en Córdoba, estamos hablando de un tipo que tiene aciertos políticos, un tipo que convenció a todos que el armado político no le interesa, cuando lo único que interesa y lo único que lo destaca y lo rescata, le diría, es el ámbito político, que es donde funciona bien. En la economía está todo absolutamente pendiente.
todos aquellos delirios que se le ocurrían a Milei cuando animaba la campaña electoral, porque el peronismo en aquel momento no tenía nada para decir y el macrismo tampoco tenía nada de qué jactarse. En aquel momento todos aquellos delirios, ¿y por qué le digo que animaba? Porque usted no podía ir a ningún programa que lo primero que le preguntaban a uno era la dolarización, la desaparición del Banco Central, todos esos disparates que él decía de los que ya no habla más, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué sí. es lo que hizo y le salió bien? El descenso de la inflación, evitó la hiperinflación y en Buenos Aires se puede circular con mayor tranquilidad, pese a lo que pasó ayer, que fue absolutamente desastroso y le diría más, sospechoso, porque entre los destructores no había peronistas, los destructores tenían que ver con otros espacios políticos. Pero bueno, ¿qué es lo que yo veo en Córdoba? Que hoy es tan jorobado el peronismo. ¿Por qué está jorobado? Y porque ganó con un Córdoba a Schiaretti, y Schiaretti era el cuadro más eficiente que tenía el gobernador Yarlora para evitar precisamente un triunfo de Schiaretti. Hoy me parece que Yarlora tiene que centrarse sobre todo en conseguir su reelección en Córdoba y esperar a ver cómo es que le va a este fenómeno solitario que es Milei, que no hay 4 o 5 Milei, hay un Milei que es el protagonista verdadero del fenómeno y que yo no creo sinceramente que le vayan tan bien las cosas. Yo creo que depende excesivamente de alguien que es muy diferente a él, que es Donald Trump. Él es un trumpista que prácticamente piensa, casi le diría lo contrario de Trump. Pero Trump, con un tuit de Scott Bessent, le decidió la elección. En una sociedad donde había muchos que cantábamos patria sí, colonia no, y que nos equivocábamos con entusiasmo, porque hay una enorme vocación por ser colonia en la Argentina todavía. La verdad que yo, sinceramente, como soy también prudente ante su tiempo, que ha determinado poder, en este caso, compartir con nosotros esta descripción, que de alguna manera es nutrirnos con alguien que ha vivido, y no por supuesto, no por su edad, sino por haber vivido la historia, en donde claramente, si yo tengo que repasar, es decir, es increíble, admirable el poder, digamos, que ha generado la construcción, ¿no? En este tiempo absolutamente que uno mira la admiración de alguien que no era un outsider, pero también hay que entender que todavía de economía no ha acertado nada y no hay política industrial. ¿Coincidimos en eso, Jorge? Bueno, por supuesto que eso lo digo yo, no existe la política industrial. Cuando usted publica un aviso en Buenos Aires pidiendo 2 empleados y tiene 20 cuadras de cola, no estamos hablando elogiosamente de una economía. En realidad, el consumo no existe, la estanflación está absolutamente instalada, y bueno, tienen la ley que querían sacar, la ganaron, fueron los miembros del Poder Ejecutivo a lucirse al Senado con un gesto absolutamente triunfal, después que habló el senador Mayans. Ahí aparecieron todos, los destacó la señora vicepresidente, que no tiene absolutamente más nada que ver con el Poder Ejecutivo, destacó la presencia de los ministros, de los representantes que fueron a disfrutar del triunfo. Está todo muy bien. Ahora a esperar a las inversiones, a esperar que esto empiece a funcionar.
Le agradezco. Bueno, y acá me parece Sí. que viene la prueba del ácido, ¿no? Le agradezco, pero gratamente, de verdad, la diferencia que ha tenido para con nosotros de tener esta posibilidad, los cordobeses, de escucharlo cada tanto y que lo hayamos molestado en este día a esta hora. Jorge, un placer. Patricio Luján, Cintia Vélez, los saludan desde Punto a Punto. Patricio, un abrazo, lo mejor para ustedes, lo mejor para Córdoba, lo mejor para Argentina. Espero en algún momento poder charlar también de otros, por supuesto, contextos del que tal vez tratamos de a veces ensamblar en la cuestión periodística. Un abrazo, Jorge, gracias. Un abrazo, querido. Chao. Jorge Asís. Bueno, queda mucho por hablar. Sí, sí, bueno, como para hacer un resumen de lo que él dice, es esto de que Milei es un producto exitoso del peronismo, que